¿Reconocemos o contactamos con nuestros seres queridos en el más allá? Esta pregunta puede tener varias clases de respuesta, pero antes de entrar en ellas es imprescindible que el lector o el que escuche este audio tenga claro que el hecho de morir no cambia a la persona en su carácter, ni forma de pensar, ni de sentir, ni de desear, etc. Hay que olvidar para siempre esa educación que dice que cuando una persona muere ya nos deja para siempre porque vuelve a la nada o a lo sumo al purgatorio o al cielo para toda la eternidad, como cuando yo era niño me lo explicaban. Y por ese hecho no nos convertimos tampoco, por el hecho de morir, no nos convertimos tampoco en santos o en demonios hasta el fin de los tiempos, como tampoco cambiamos nuestra personalidad por cambiarnos de ropa, de vestir cada día. Cuando decimos que morimos, somos los mismos y nos quedamos en el sitio donde solemos estar, pero con unos cuerpos cuya vibración y materia no pueden ver los ojos físicos, como tampoco ven las ondas de radio y televisión que se mueven por la atmósfera. El alma no tiene ojos, aunque sí la misma imagen que tenía cuando murió en el cuerpo físico. Ahora, en ese estado, el alma ve o percibe con su nuevo cuerpo de deseos y piensa con su mente, como siempre lo ha hecho. Durante un tiempo, el fallecido sigue siendo el mismo que era, pero no pueden oírle ni verle aunque él quiera. Él tiene la misma imagen, es exactamente igual, pero no es su cuerpo no es físico ya. Su nueva vista alcanza una más elevada vibración, la que existe en ese mundo de deseos o emocional, que ahora tiene que experimentar por medio del mal y del bien que hizo en la tierra. Tiene que experimentar ese purgatorio y ese cielo que está en el mundo de deseos. La filosofía oculta ha tenido un papel muy importante en este último siglo en la propagación de todos estos aspectos relacionados con la muerte y con el más allá. Y también podríamos decir que su papel ha sido doblemente benefactor porque ha hecho cambiar a muchas personas en sentido de comprender que estas enseñanzas son más razonables y lógicas que las teológicas. También los espiritistas y los mediums, sobre todo hace ya un siglo, que era cuando más se practicaba, que por cierto son prácticas nada aconsejables, es el espiritismo y la mediunidad, pues bueno, estos también han dado pruebas de que hay un más allá y de que los espíritus de los fallecidos pueden contactar con los humanos vivos e incluso aparecerse ante ellos. Recordemos que lo único que nos separa de un recién fallecido es que su cuerpo es de materia algo más sutil que la física y que por eso no los podemos ver. Nuestros ojos no perciben esa vibración como no perciben la electricidad o el magnetismo. Sin embargo, ellos siguen estando entre nosotros. Aquí nos recordamos lo que hacemos en el mundo de los muertos por la noche, porque no estamos capacitados aún para grabarlo en el cerebro, para traérnoslo como recuerdo y grabarlo en el cerebro. Pero cuando dormimos y estamos allí, sí recordamos nuestra vida y estamos en los lugares de siempre y con las personas de siempre durante un tiempo. De hecho, podemos tener la seguridad de que lo que digamos a un muerto, bueno, mientras no hayan pasado muchos años, claro, durante un tiempo, meses o pocos años, lo que digamos lo puede escuchar o le llega de alguna forma. Es más, si nos acostamos y nos dormimos con el deseo sincero e intenso de hablar con ese recién muerto, lo conseguiremos aunque a otro día no recordemos haberlo hecho. Es posible que en estos casos al despertar se tenga un sentimiento de haber estado con el fallecido, pero mi consejo es que no se haga como costumbre
porque las almas allí también tienen un cometido y se les puede molestar y afectar negativamente con hechos terrenales que a corto plazo tienen que olvidar. La vida terrenal se va olvidando según van pasando los años en el purgatorio y después en el cielo. A partir de ahí ya, por lo general, no se acuerdan de la vida pasada. El tiempo en este purgatorio suele ser aproximadamente un tercio de la vida que se ha vivido aquí en el mundo físico. Según pasan los años en el mundo de deseos, nuestros seres queridos van perdiendo el recuerdo de nosotros y de su vida en la tierra. Ellos no nos ven ni nos oyen porque no tienen cuerpo físico, no tienen oídos físicos, pero son conscientes de nuestra presencia, de nuestro estado de ánimo y de otras características por las que nos reconocen. Como aquí podríamos decir, algún ser humano que otro puede percibir la presencia de alguna persona que haya muerto hace poco y la puede percibir en su propia casa. Durante el día estamos como dormidos para los muertos porque no les respondemos, pero cuando dormimos estamos despiertos para ellos y podemos tener contacto consciente con ellos. Nosotros creemos que hemos perdido al ser querido porque no le vemos con los ojos físicos. Pero ellos saben que no nos han perdido porque pueden vernos siempre que quieran y que nos recuerden, claro, siempre que nos recuerden a nosotros. Estaremos con ellos siempre, principalmente por la noche mientras dormimos, como es lógico. En el estado de vigilia durante el día, por lo general no. Se tendría que dar el caso de ser una persona iniciada o por lo menos con el poder de salir conscientemente a voluntad del cuerpo físico. El cuerpo de deseos o emocional es el cuerpo que ellos utilizan y por encima de este cuerpo está el cuerpo mental, lo que normalmente llamamos la mente, lo que significa que lo que más claramente perciben ellos son las emociones y sentimientos. Por eso es conveniente estar alegres o dormirse con el sentimiento de que nos vamos a encontrar con ellos felizmente, porque si estamos tristes, ellos lo perciben y les afectará. Estoy hablando principalmente cuando un familiar ha muerto hace poco, que es cuando suelen estar en su propia casa o cerca de la familia. Nunca, ni de día ni de noche, deberíamos pensar tristemente sobre ellos o sobre cosas que le puedan afectar a ellos o manifestar dolor, porque ellos nos ven durante el día y porque podemos estar con ellos durante la noche, como he dicho. En un futuro todos seremos conscientes de estas verdades y nos prepararemos para el momento de la muerte y no habrá dolor, ni llantos, ni nada que nos aflija cuando alguien querido muera, porque sabremos que son libres de las ataduras del cuerpo físico y porque seremos conscientes que el querer tenerlos entre nosotros, aun enfermos, aunque estén enfermos, es puro egoísmo por parte nuestra. Tenemos familiares enfermos que sabemos que les queda poco tiempo y nos manifestamos ante ellos con dolor, con preocupación, con no sé qué, y les estamos haciendo más mal que bien, por no decir comportándonos egoístamente, aunque sea un ser muy querido. La ley es natural y a cada uno le llega el momento cuando está escrito así. Cuando un ser querido muere, debemos enviarle amor y facilitarle todo lo mejor para que en su recuerdo sea feliz. Por tanto, nuestro deber es pensar en ellos y en cómo no perjudicarles en vez de ser egoístas o pensar en cosas del pasado que le puedan afectar. Cuando nos ponemos de mal humor o cuando estamos tristes, creamos una atmósfera que le perjudica o que impide vernos. Así es que si queremos ayudarles, debemos intentar vivir en un cielo donde nuestro papel sea mínimo y ellos puedan disfrutar de nuestros mejores deseos y sentimientos. Y aquí cabe una pregunta, que sería,
¿Cuántos malos pensamientos, palabras, emociones, críticas y palabras malsonantes se hacen delante del recién fallecido? Pues en muchos casos se hacen muchas, se dicen muchas palabras, se manifiestan cosas que no son nada buenas para él y que le alcanzan. Sobre todo si hay escenas de llantos muy espectaculares, palabras malsonantes, fuertes, que vayan con él. Muchas y todas las escuchan y más aún, incluso los comentarios que se hacen recordando sus costumbres o lo cariñosos que eran, todas estas cosas le pueden afectar porque intenta, pero se da cuenta de que no puede hablarles ni consolarles. Cuando estamos presentes, el muerto hay veces, según lo que escuche, lo que vea, intentará por todos los medios consolarnos o hablarnos o explicarnos, pero por supuesto que no puede. Los muertos, recién muertos durante entre 1 y 3 días, suelen estar recopilando la película de su vida, de donde deben extraer toda esa quinta esencia, todo ese fruto de la vida. Por eso hay que molestarles también lo mínimo, lo imprescindible. Lo imprescindible no, nada. Solemos decir que hemos perdido un ser querido porque ya no podemos ver su cuerpo, pero ellos no nos han perdido a nosotros porque siguen viéndonos con los ojos del alma. Ellos son conscientes en ese mundo emocional y nosotros en el físico, pero ambos vivimos en el mundo donde ellos se encuentran. Lo que ocurre es que nuestros ojos no le perciben y nuestro cerebro está preparado para traer los recuerdos de lo que hacemos allí mientras nuestros cuerpos físicos duermen. Debemos salir del cuerpo físico para poder estar con ellos. Solo unos pocos son capaces de ver ese mundo en estado de vigilia o de salir conscientemente del cuerpo para seguir siendo conscientes allí, como nosotros lo somos aquí. Muy pocos, los iniciados y pocos más. Estos pocos son más responsables y deberían, si tienen estos conocimientos, claro, deberían cuidar y aconsejar al recién llegado allí para que se acostumbre cuanto antes a la nueva forma de vida. Pues hay algunos que tardan mucho en darse cuenta de que han muerto y sufren porque hablan a sus familiares y estos no les hacen caso. Estos seres iniciados o discípulos de maestros, etcétera, que entre otras cosas se les suele llamar también auxiliares invisibles, también están capacitados para explicar y aconsejar a los recién muertos lo que les ha pasado y cómo es ese mundo y cómo tienen que actuar. En realidad, todo el que tiene este conocimiento debería intentar comunicárselo a sus familiares y amigos, lo que sean capaces de admitirlo, de comprenderlo, claro, e incluso explicárselo a los recién muertos. No son pocos los que al tiempo de perder a un familiar se han dormido con la esperanza de hablar con él y se han despertado llenos de dicha y felicidad sin saber por qué. Y es que, además de que por las noches todos nos encontramos en un mundo de una misma vibración, cuando en la familia hay armonía y amor, sus miembros se sintonizan mutuamente y muy fácilmente. El simple hecho de dormirnos imaginándonos al otro ser querido vívidamente y cómo nosotros nos encontramos cariñosamente con él, ya es un gran paso para conseguirlo mientras nuestro cuerpo físico duerme. Cuando el familiar acaba de morir y han pasado pocos días, suele estar en sus cosas y con sus familiares. Por eso es fácil contactar con ellos cuando nos dormimos, sobre todo si hay un deseo intenso, porque entonces el fallecido se sentirá atraído hacia nosotros. Y si es así, y al despertarnos nos quedamos quietos y con la mente en blanco, es posible que nos venga algo de esa posible reunión. De cualquier forma, y como he dicho, lo mejor es dejarles en paz y solo emitir los mejores pensamientos, deseos y sentimientos de amor
hacia ellos para que se encuentren en paz y hagan su trabajo en la mejor armonía de ese mundo. Todo lo mejor de nosotros dirigidos hacia ellos les beneficiará enormemente. Incluso las misas en su nombre, pero si dentro de todo eso seguimos, si aún así dentro de todo eso seguimos sufriendo y llorando, les perjudicaremos y les haremos sufrir a la vez que intentan consolarnos, que es como decir dejar sus asuntos. Los muertos están siempre al lado nuestro debido a la compenetración de los diferentes mundos. Ellos tienen un cuerpo de materia emocional perteneciente al mundo con ese mismo nombre y nosotros estamos en el físico con un cuerpo físico, pero al igual que en el líquido hay aire o que en un lugar puede haber varias luces encendidas de diferente clase y alumbrados sin molestarse unas a otras, asimismo nuestro mundo y nuestros cuerpos están compenetrados por la materia sutil y de más elevada vibración del mundo de deseos, que es donde están los recién muertos. Ahora bien, el que el muerto venga a nosotros o nosotros a él ya es cosa de sintonización mutua según los lazos que nos unan y los deseos y sentimientos mutuos que tengamos. Lo que nos aleja de ellos en nuestra vida cotidiana es el estado de conciencia, pues por un lado nosotros tenemos que atender a toda una serie de obligaciones y responsabilidades y por otro ellos también, sobre todo los primeros años y hasta, como he dicho, pues 25 o 30, bien, pues entonces ellos también tienen que atender a lo que allí les ocurre. Esa fase experimental de sufrimiento en cierto modo en el purgatorio y de recoger todo lo positivo en el cielo. Por eso decimos que no hemos perdido a nuestros seres queridos, sino a la facultad de verlos mientras estamos despiertos. Algún día seremos conscientes en ese mundo y por lo tanto les podremos ver a ellos y a todos los seres que habitan y hacen cierta labor allí. Pero mientras no seamos clarividentes o no seamos conscientes allí por propia evolución, no lo podemos hacer. Es un hecho real que los familiares que más querían al fallecido tienen más fácil verlo y estar con él mientras sus cuerpos físicos duermen. Hay casos en que estos se despiertan con la sensación de haber tenido un sueño donde se veían con su familiar fallecido. Aunque son pocas, también las personas con cierto desarrollo psíquico pueden sentir o intuir a sus familiares cuando están en sus casas y los lugares donde los fallecidos solían ir, pues durante un tiempo se sientan, se calientan, beben y comen, dan amor, acarician y cuidan de sus vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguen actuando como antes, sobre todo en los primeros días o incluso meses. Pero recordemos que también existe lo negativo y que cuando alguien malvado muere, también irá donde se encuentren en su ambiente y donde le atraigan por el medio que sea. Por eso, cuanto menos se les mencione, mucho mejor. Los poco desarrollados se sentirán atraídos por los vicios o por las cosas que se sentían atraídos aquí. El alcohólico por el alcohol, el drogadicto por la droga, el dominado por el sexo, pues donde haya lo mismo. Y si se les invoca y se les menciona y se les atrae, pues vendrán. Y por supuesto que los resultados, si hubiera, no serían los mismos. Siempre y a través de la historia se ha sabido y se ha leído sobre la multitud de apariciones de muertos. En todas las culturas y religiones ha habido apariciones de imágenes de personas fallecidas. Pero casi siempre se ha ridiculizado a la persona que ha dicho verlos. Qué diferente hubiera sido todo si el cristianismo que se convirtió en Iglesia Católica no hubiera apartado de sus enseñanzas la teoría de la reencarnación. Porque se apartó.
Cristo habló del renacimiento, de renacer, aunque en la Biblia no esté escrita la palabra reencarnación. Y tengo otras conferencias donde pongo muchos ejemplos. Si no hubiera sido así, hoy el hombre no tendría miedo a la muerte y se esforzaría más por progresar espiritualmente, sabiendo que después de la muerte sigue vivo y que al cabo de cierto tiempo tiene que renacer entre las almas con las que ya estuvo en el pasado. Sus intenciones serían muy diferentes, su actitud sería muy diferente y todo sería mucho mejor. En ese caso, entonces la muerte sería, pues no sé, una transición tranquila y feliz, y muy posiblemente tendríamos más fácil la comunicación entre nosotros aquí, los que nos llamamos vivos, y ellos los que llamamos muertos. Hasta no hace muchos años incluso se tenía miedo de hablar de reencarnación o de apariciones por temor a que nos tacharan de locos. Por eso debemos dar gracias a los ocultistas, a los nuevos investigadores psíquicos e incluso a los espiritistas y médiums del pasado que han puesto su cuerpo a disposición de un espíritu para demostrar que esos muertos están entre nosotros. El mundo de deseos está compuesto de dos principales regiones. La superior, normalmente llamada primer cielo en la filosofía Rosacruz, y la inferior llamada el purgatorio. Es muy difícil, bueno, hay que decir que esto coincide con algunas iglesias. Cuando yo era niño me lo decían y también me hablaban del infierno. El infierno estaría en el mismo purgatorio, en la primera región, y ahí solo van, pues eso, los que han sido verdaderamente malvados, han hecho muchísimo mal. Es la estancia en esa primera región, por decirlo así, sería un infierno por lo que sufren, no porque haya un infierno con llamas ni nada de eso. Es muy difícil contactar con las personas que están en el cielo porque ya recuerdan menos su anterior vida, pero eso no significa que algunos no puedan descender para hacer alguna buena obra, como por ejemplo cuidar a sus hijos pequeños que se quedaron aquí, cuando se dan casos de esos. Sin embargo, en las regiones inferiores del purgatorio, de este mismo mundo, sí que se encuentran muchas personas que han muerto y, según la causa, claro, están llenos de odio, de ánimo de venganza y de otras emociones y deseos similares. Esos son los que están purgando todo ese mal. Y cuando mueren, recién muertos, si son así, pues siguen manifestando toda esa maldad, todo ese odio. Y si pudieran, intentarían hacer algo contra alguien al que odien. Algunos de estos contactan con personas que andan en el mundo de la mediumnidad y el espiritismo e intentan utilizarles para sus fines. Otros solo intentan obsesionarles para poder manipularles a su antojo y otros solo intentan influenciar mentalmente a otros de naturaleza similar a la suya para animarles a que sigan en esa línea. Gracias a Dios que también hay otros humanos aspirantes espirituales que se sacrifican y van a estas bajas regiones para ayudarles a comprender cuál es su estado y para hacerles ver que así solo consiguen empeorar su estado post-mortem, su estancia allí. Como hemos dicho, el muerto sigue siendo el mismo después de muerto. Así es que el sensual, el alcohólico, el drogadicto, el terrorista, todos estarán apegados a la tierra en esas bajas regiones del purgatorio, intentando satisfacer sus pasiones y deseos e influir a los de similar naturaleza a ellos. Solo cuando se autoconvenzan por medio del sufrimiento y gracias a los seres de buena voluntad que contactan con ellos, comienzan a olvidar el pasado y a ascender a las regiones superiores del primer cielo. Como sabemos,
El cuerpo de deseos es el cuerpo de las emociones y de los sentimientos. En él se hacen fuertes algunos sentimientos y deseos negativos, como los mencionados en el anterior párrafo. Siendo el hombre dominado por ellos y por sus malos hábitos en la forma de pensar, actuar y responder en sentido general. Cuando una serie de respuestas y actitudes negativas se hacen automáticas en el hombre y éste muere, cuando llegue el momento de abandonar ese cuerpo de deseos, éste responderá de la misma forma que cuando era habitado por la persona. Me refiero al cuerpo de deseos, lo que normalmente se llama un cascarón ya. Cuando el cuerpo de deseos se abandona ya porque se ha pasado por el purgatorio, el aspecto relacionado con el purgatorio puede responder en cierto modo, con las mismas actitudes que tenía cuando el ego, cuando esa alma lo utilizaba, cuando estaba dentro, por decirlo así. En ese estado y durante bastantes años estará dispuesto a responder y a contactar con cualquier humano que sea de su misma naturaleza y que le abra la puerta por medio del espiritismo y la mediunidad. Al espiritismo y a la mediunidad acuden por lo general espíritus, o sea, gente que ha fallecido, pero gente con cierta maldad. Son pocos las personas buenas o muy buenas que acuden a un acto de espiritismo o mediunidad. De ahí que los verdaderos ocultistas aconsejen a los novicios y curiosos del ocultismo que nunca hagan prácticas espiritistas ni mediúnicas. Como ya veremos más adelante, estos seres y otros de diferente naturaleza son los que asisten a las sesiones espiritistas y se hacen pasar por otros, incluso en su apariencia. Y aquí ya no es solamente los humanos muertos, aquí por acudir por ejemplo, a la Ouija pueden acudir incluso espíritus de la naturaleza y elementales y seres con ganas de pillar un cuerpo físico, gente malvada. Y a veces a través de la Ouija y luego a través de la escritura automática se posesionan de parte del cerebro y lo manipulan. Y a veces obsesionan a la persona. Y pueden hacer con ella lo que quieran. Hay que tener en cuenta que el fallecido deja el cuerpo físico en este mundo, pero nada más entrar en el mundo de deseos, su cuerpo de deseos toma la misma imagen que tenía su cuerpo físico. Sin embargo, los muertos pueden cambiar a voluntad la imagen, por lo fácil que resulta hacerlo. Es simplemente tener la voluntad de cambiar algo. Algunos vivos han visto durante años a sus recién muertos tal y como estaban cuando murieron, porque el fallecido no sabe que con su voluntad puede cambiar su ropa y su aspecto, o sea, su imagen. Otras cosas similares ocurren cuando una persona muere desfigurado por un accidente. Pero cuando algún ser de buena voluntad de los que hay allí se lo explica, entonces vuelven a pensar en cómo eran y su aspecto vuelve a ser el mismo, el que era. El tiempo durante el cual una persona puede ponerse en contacto con un ser querido fallecido suele ser de 1/3 de los años que haya vivido. Lo que significa que actualmente en Occidente puede ser unos 25 o 30 años aproximadamente, teniendo una media de vida de 80 años. Naturalmente que cuanto más reciente el fallecido, más fácil será el contacto. Pues según pasan los años, los fallecidos van olvidando su vida pasada, lo que fue su vida aquí. Pero esta regla no es exacta para las personas que por diferentes causas están apegadas a personas o cosas del mundo físico. Las personas que se creen dueños de su esposa o que su egoísmo y materialismo hacen que no puedan separarse de sus riquezas, de sus inmuebles, etc., terminan apegadas al mundo físico
desde las regiones inferiores del mundo de deseos, lo que hace que sufran por no poder disfrutarlo, como es lógico. Estas personas se pueden pasar en esas regiones muchísimos años, y lo mismo que un medium puede contactar con ellos, también ellos pueden dar muestras de su existencia mediante el espiritismo y manipulando la materia física, en algunos casos. Estas personas pueden verse ayudados y aconsejados por sus propios familiares ya fallecidos anteriormente y por otros fallecidos que apenas tienen que purgar nada, pero que pueden conectar con ellos, ya que su vibración no se vería afectada por las del purgatorio o infierno y no sufrirían. Hay casos en que un contacto entre dos personas que se aman de verdad, uno vivo y otro ya fallecido, se puede convertir en una unión en el más allá o incluso en la próxima vida. Supongamos dos personas que se quieren mucho. Después de años de conocerse, ya tienen planeado el matrimonio y toda una vida futura juntos. Pero supongamos también que él muere y que ella, bien por estos conocimientos o por pura intuición, se acuesta con la intención de contactar con él y de alguna manera cree que lo está consiguiendo. Es, como he dicho, el que en este ejemplo fallece él y ella no. Entonces esta mujer mantendrá su amor por él durante años. Y si por causa del destino ella muere a los pocos años, se volverán a encontrar y volverían a estar juntos con grandes posibilidades de que en su próximo renacimiento formen una pareja ideal. Esto es así cuando el amor de uno es necesario para el otro. Si en este ejemplo ella no muere en pocos años, él con su voluntad de amor puede crear una imagen de ella y darle vida, pues la materia desde el mundo de deseos es totalmente manejable por medio de la voluntad. Esta imagen será alimentada por los más elevados deseos y sentimientos de ambos cuando piensen uno sobre el otro. Si resulta que cuando ella fallece y llega a este primer cielo, él ya no está allí porque se ha elevado al segundo cielo que está en el mundo del pensamiento, ella se encontrará con el cascarón, con ese cascarón que decía yo antes del cuerpo de deseos de él, y percibirá todo el amor que él tenía por ella. Como los cascarones tardan en desintegrarse unos años y mientras tanto pueden manifestar sus sentimientos, deseos, costumbres y formas de expresarse, resultará que ella encontrará un ser muy representativo del que fue su ser amado. Evidentemente, cuando ambos están ya en el segundo o en el tercer cielo, se olvidan de su vida pasada, ya no se acuerdan nada de su vida anterior, y entonces renacerán sin acordarse de nada, pero sea en esa o en otra vida, volverán a renacer cerca el uno del otro, y la fuerza de atracción que crearon entre ambos en el pasado harán que otra vez se vean atraídos hasta unirse para toda la vida. Como es natural, esto mismo puede ocurrir con otras personas que se quieren como familiares y como amigos. Fin de la primera parte.